¿Pero pongo esto? ...10:36, lo anunciaba recién Ernesto Tenenbaum. Nos vamos a dar un gran gusto porque está con nosotros el profesor Pablo Gerchunov, profesor emérito de Torcuato Di Tella, profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado libros realmente muy trascendentes. El eslabón perdido, la economía política de los gobiernos radicales, 1916-1930, el ciclo de la ilusión y el desencanto, desorden y progreso, y ahora su último libro, La imposible república verdadera, que analiza el periodo 1903-1930. Y recién lo ponderábamos por dos frases. Yo rescato una que la tengo, mira, la tengo como captura de pantalla a una de las frases del profesor Gerchunov, y vos le rescatabas otra, ¿no? ¿Recién? Sí, bueno, el otro día... Perdón. A ver. Primero, buen día. Sí, buen día. Segundo, profesor Gerchunov, por favor, no. Me gusta a mí. Pablo, yo te voy a decir una cosa, Pablo. El otro día, cuando le contaba, pues yo leí a la mañana temprano el reportaje que vos diste en La Nación, y se lo contaba a Reinaldo, y decía que la envidia que me da el lugar de profesor. Te voy a decir por qué. Porque nosotros estamos todos los días hablando. O sea, hablas tanto que cada tanto podés decir algo que está bueno y nadie se da cuenta porque queda mezclado. Entonces un profesor analiza con cierta distancia los hechos, está en su claustro enseñando y cada tanto da un reportaje. Y si la pone en el ángulo se nota mucho lo bueno que es lo que dice. Y la frase que dice Reinaldo tenía una cosa sobre el liberalismo, sobre la familia liberal, que yo valoraba no solamente por su contenido, por la oportunidad de la frase, sino que además por la belleza con la que estaba construida, porque decía, mirá lo lindo que lo dijo. ¿La tenés ahí, no? Ya la encuentro, son 2 minutos, porque me acuerdo que se la mandé a varios, entre otros a Fernández Díaz. Entonces lo estoy buscando en el chat con él. Dice así: el liberalismo es una familia de muchos hijos y hay una enorme desaveniencia. Es una familia que se lleva muy mal. Hay un momento en que se lleva tan mal que ni siquiera reconoce al otro liberal como familia. Yo no soy de la familia de Milei. Si Milei es liberal, entonces yo no lo soy. Y si yo soy liberal, entonces Milei no lo es. Esto no quiere decir que yo no respete su pensamiento libertario, pero es un pensamiento desde mi punto de vista confrontativo con la democracia cuando vamos a fondo. Y entonces yo quiero decir, yo con ese tipo de pensamiento no querría ni siquiera compartir la palabra que nos nombra. Podríamos cerrar acá. Es lo que siento. Es de verdad lo que siento. Pero de todas maneras, a ver, libertario es el pensamiento libertario para el liberalismo clásico es una cosa muy controvertida, ¿no? Muy controvertida. Como en general es controvertido la idea de... Hay un autor italiano que se llamaba Benedetto Croce que lo decía muy bien, de colocar en el centro del debate de la cuestión liberal la economía. Eso me parece que es un problema. El liberalismo nació como combate contra la opresión política, nació como combate contra la monarquía absoluta desde el Parlamento, cosa que sería muy útil que alguien como Milei y los libertarios en general lo tomen en cuenta, ¿no es verdad? Se desarrolló, por ejemplo, con Stuart Mill y la idea y la noción de igualdad de oportunidades. Stuart Mill, a quien nadie le negaba su condición de liberal, propuso el impuesto del 100% a la herencia. Quiero decir, el impuesto del 100% a la herencia es un disparate. Pero a mí no me importa que la gente se equivoque y diga pavadas. A mí lo que me importa es que diga cosas interesantes que promuevan el pensamiento de uno. Y hay mucho pensamiento liberal en ese sentido. Y no incluyo ahí al pensamiento libertario. En el sentido de la intervención de algún poder, el poder estatal, para distribuir riqueza, en ese sentido decís que hay mucho pensamiento liberal. Pero totalmente. Y más que para distribuir riqueza, que eso es Stuart Mill y muy pocos más, sí para ponerle límite al poder absoluto
Y ponerle límite al poder absoluto para Locke quería decir la monarquía absoluta, pero puede querer decir cualquier otra cosa. Que se abre a muchas interpretaciones. Es muy rico el pensamiento liberal y a mí me parece que los libertarios lo han reducido a una cuestión demasiado pequeña y además creo que equivocada. ¿A qué? ¿A lo económico, a lo fiscal? ¿A dónde? Bueno, no, lo fiscal es una obsesión particular de algunos liberales económicos, quiero decir, ¿no? Entonces ahí vamos a una discusión de otro tipo, una discusión no sobre el liberalismo, sino un debate económico, que sé yo, Friedman, Hayek, Keynes y compañía. Y en ese punto reducir a lo monetario la cuestión sobre la estabilidad de la economía es un debate posible. Fue un debate extraordinariamente interesante. Quiero decir, las conversaciones muy respetuosas de Keynes con Hayek o los debates bien interesantes de Friedman con Keynes o con el keynesianismo son de primera. Digo, ningún alumno de economía debería pasar por la facultad sin estudiar esos debates, sin mirarlos y sin descubrir algo que es para mí central, que es, sobre todo para los momentos que vivimos, que es el respeto con el que se trataban. Hayek es en ese sentido un autor muy interesante. Digo, sus trabajos sobre el ciclo económico de los años 20 son extraordinariamente interesantes. Y Keynes los respetaba mucho, ¿no? Era otro tono del debate, digamos, ¿no? No me digo, lo que digo son cosas de viejo, francamente, ¿no? Es como recordar que tiempos pasados fueron buenos, no mejores, pero buenos, ¿no? A ver, yo tratando de pensar la relación entre Milei y la democracia, porque vos decís, sos muy preciso en la forma que decís, desde mi respeto que él sea libertario, pero desde mi punto de vista, o sea, lo pones en tu mirada, esa postura llevada a fondo se pelea con la democracia. Sí. O sea, no esa postura llevada a fondo. Sí. La idea libertaria. A ver, yo vengo siguiendo su mecanismo de razonamiento y dice, bueno, el Estado básicamente es opresor. Es opresor porque cobra impuestos, o sea que si vos reducís al máximo el Estado y cobrás menos impuestos, sos más liberal. Pero la democracia te obliga a gastar mucho para ganar elecciones cada 2 años, con lo cual la democracia es un sistema para lo que nosotros necesitamos ineficiente, porque te obliga a cobrar impuestos para ganar elecciones. Sí. Con lo cual hay que romper la democracia y hay que volver a la monarquía o a algún otro tipo de sistema. Yo creo que hay una cosa todavía más nuclear que eso, que es que la democracia es la dictadura de las mayorías. Cosa que es bastante contradictorio en una persona como Milei, porque Milei le está probando el gusto a la democracia electoral. De modo que probablemente se vaya corriendo de ese pensamiento antidemocrático. Puede volver a él si le va mal o puede volver a él si le va bien. Yo tengo una vacilación permanente y no sé si sus tendencias autocráticas se van a ahondar en el triunfo o en la derrota. Eso es una cosa que siempre me da vuelta en la cabeza y un día me la contesto de un modo y otro día me la contesto de otro, ¿no? Es muy difícil plantear eso, porque cuando uno ve toda la gente que está escribiendo libros en Europa, sobre todo, sobre cómo llegó Hitler al poder, una cosa que repiten mucho son las reacciones escépticas respecto, por ejemplo, no va a llegar, llega. No va a durar, dura. No va a ser lo que dice. No va a ser lo que dice, que no es tan grave. Bueno, sí, finalmente... No le hagan caso a lo que dicen, finalmente exacto. No es lo importante. Ahora, que se haya cometido ese error con Hitler no quiere decir que la mirada sobre Milei no avale la posibilidad de pensar, no, está diciendo cosas que no va a cumplir, amenaza verbalmente pero después no cumple la amenaza. Es decir, las mismas dudas que hay sobre otros líderes autocráticos
valen sobre Milei. No es que te obliga a decir, no, lo que dice lo va a hacer, no, esta historia que lea a alguien, premia a alguien que dice la democracia es una porquería y eso termina en un autogolpe. Es decir, no necesariamente sea lineal, uno también tiene derecho a dudar como se dudaba de otros líderes, porque además tampoco en los hechos, hoy no podrías definir a la Argentina como un país no democrático, ni a Milei como un dictador, ni a Milei como Hitler, porque no lo es. Después lo que vaya a hacer en el futuro, nadie sabe sobre nadie. Pero, entonces, ¿cómo te pones? Si dudas de que lo que dice lo va a hacer, pareces ingenuo. Si no dudas, pareces llegar a una conclusión demasiado prematura y lineal. Es muy raro el lugar. No, yo creo que lo único que hay que hacer con una persona como Milei a cargo de la presidencia, al cargo del gobierno de la Argentina, es estar atento. No otra cosa. Porque efectivamente en cada cosa que hace yo no la puedo juzgar como... No hay una política autocrática, no hay un gobierno autocrático en la Argentina, pero está todo el tiempo la amenaza de que lo sea, por lo menos en mí. ¿Sabe cómo lo defino yo? Milei habla como un dictador, gesticula como un dictador, pero no actúa como un dictador. Sí, señor, está muy bien. No todavía, mucho. Por lo menos. Me gusta mucho. Me parece que es eso. Sí. Y él se siente cómodo hablando y gesticulando como si fuera un líder autocrático, autoritario. Sí, sí. Como que jugara eso, pero no acciona como un... Y además como tiene legitimidad de origen y tiene apoyo popular y sí, respeta... y cuidado con la legitimidad de origen, ¿no? Sí, bueno, la legitimidad de origen puede derivar en la ilegitimidad. En cualquier cosa, pero... Eso está claro. De hecho, ha pasado. Nicaragua, Venezuela lo demuestran, por ejemplo. Sí. Y de todas maneras, la violencia verbal yo creo que no tiene que ser subestimada. ¿Eh? La violencia verbal es violencia, quiero decir. No es la misma violencia, pero es violencia. Y nada, y mientras tanto uno tiene que hacer, por lo menos yo tengo que hacer el ejercicio de mirar su gobierno, de evaluar, examinar su gobierno desde mi punto de vista y contar hasta 10 antes de decir que es un autócrata, porque no lo es. No lo es. Es lo que decíamos. ¿No? ¿Y qué ve, Pablo, si tiene que hacer una evaluación de estos 2 primeros años casi? Veo un personaje político primero muy interesante, muy interesante, con una vocación de poder de alguien que aspira a ser un caudillo, que está lejos de serlo, que tiene muy poca representación todavía como para serlo. Veo, voy a dejar de lado lo que ya un poquito hablamos, que es su relación con la democracia. Veo a alguien que no le está yendo mal en materia económica, que le está yendo bastante bien en materia económica, que está en materia económica todo el tiempo al borde de un problema, pero que todavía está, más que lo supera, todavía está en condiciones de superar los problemas que se generan y que, para ser honestos, que se generan muchas veces en un programa de estabilización que en la Argentina es especialmente complejo. Pero al mismo tiempo me digo, no puede ser que los argentinos no podamos resolver, hablo de estabilización, hablo de inflación, lo que Chile, Brasil, Uruguay, Perú resolvieron hace tiempo. Entonces yo le tengo que dar, y quiero darle la oportunidad a Milei de que resuelva ese problema y otorgarle una probabilidad no menor de que lo resuelva. Ahora, cuidado, una vez que yo digo Milei puede resolver ese problema, eso no quiere decir que yo me hice mileísta. Fujimori resolvió el problema de la inflación en Perú y a mí nunca se... Mis amigos no se volvieron fujimoristas, aceptaron que Fujimori y lo que vino después resolvió un problema, pero eso no te vuelve fujimorista. Quiero decir, la vida es mucho más rica, más compleja que estabilizar la economía. A ver, ustedes estaban hablando y yo mientras escuchaba estaba buscando la segunda parte del reportaje que me parece que ordena mucho esta discusión sobre Milei y que merece un desarrollo, pero quiero leer los 2 fragmentos donde Pablo decía esto. Dice:
A mí me parece que Milei tiene una especie de monotonía fiscal en su mente. Tampoco me gustaría decir que lideró un ajuste ciego, no un proceso reformista, que por momentos es lo que temo. Finalmente, no me gustaría decir que el éxito lo convirtió en un autócrata, lo que también a veces temo. En cambio, bueno, me gustaría decir, etcétera, 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 pero a ver qué... y en un momento dice, no quiero excederme en mis ambiciones ni caer en la ingenuidad, pero tampoco es poco lo que pido, sobre todo porque no pertenezco a la nueva religión, que más que religión es un teorema. Equilibrio fiscal más vaca muerta igual crecimiento económico. Uh-huh. Entonces, Astrid Pikelny, que dicho sea de paso, es una increíble periodista, le dice, ¿no crees en eso? No, es el enésimo atajo para convencernos plácidamente de que vaca muerta más la minería, que añoramos desde que perdimos el Potosí, le permitirá a la clase media más próspera un Miami por año, a la clase media un Florianópolis por año, a los estratos sumergidos de la sociedad alimentos baratos todo el tiempo y a todos los que puedan atesoramiento en dólares. Mi impresión es que lo que tenemos por delante para consolidar el progreso material y no una renovación corta es mucho más difícil. Milei ha chocado con esa antipática verdad cuando hace muy pocos días aceptó el fracaso de su primer plan estabilizador y emprendió otro, inevitable y riesgoso, que nace con la flotación cambiaria a la que bautizó, bueno, sigue por otro lado. Y finalmente dice, quizá la docencia política a la que estoy hablando no tenga ni docentes ni alumnos, quizás sea una imposibilidad, pero en todo caso es una reforma económica y social y cultural que importa la condición de cualquier otra reforma. Y ahí dice, gobernar es explicar, y lo que hay que explicar es lo siguiente. Si tenemos una productividad baja, no podemos tener una moneda fuerte. Eso conduce siempre a una crisis. Todo, en esos párrafos yo veo dos cosas. Digo, si le sale bien, es un modelo que no me gusta porque es utilizar riquezas de la tierra, de materias primas, para que viajemos a Miami o a Florianópolis y un grupo y los más pobres tengan alimentos baratos. Ese desafío no me gusta. Pero también puede salirle mal porque el dólar barato con baja productividad tarde o temprano lleva una crisis. O sea, hay algo de corto plazo sobre si sale bien o sale mal, y hay algo de largo plazo, es que si sale bien igual me es insuficiente o no me gusta. Es así, ¿no? ¿O no? ¿Qué sé yo? A ver... yo le agregaría alguna cosa a eso. A ver. Hay un problema con el tipo de cambio bajo, es decir, por la brecha entre la ambición de moneda fuerte y nivel de productividad de la economía argentina, sin ninguna duda. Pero todos estos factores, vaca muerta, la minería, la añoranza del Potosí que vuelve, todo eso existe de verdad. Entonces aquí existe la posibilidad de lo que los economistas llamamos enfermedad holandesa. Esto es, que haya sectores tan hipercompetitivos, y sobre todo sectores de recursos extractivos, tan hipercompetitivos, que hagan que el tipo de cambio pueda ser bajo, y por lo tanto acercarse a la felicidad del pueblo, si se quiere, pero al mismo tiempo excluir, sacar de la escena socioeconómica argentina a otros sectores que una sociedad como la Argentina no puede darse el lujo de prescindir. Quiero decir, la Argentina va a ser una sociedad diversificada y una economía diversificada. Y si el presidente no lo termina de entender, entonces sí va a fracasar. Porque, a ver, no es lo mismo que Perú. Nosotros, eso me parece importante, nosotros no somos Perú. Nosotros no podemos ser minería y se acabó. De paso diré que por algo Perú tuvo... Es interesante, ¿no? Perú estabiliza, pero tiene 5 presidentes presos, algo así. Sí. 5 presidentes presos. Sí, entonces a veces yo me pregunto, 5 presidentes presos, ¿no es una protesta sorda de la sociedad frente a una economía que no le brinda al pueblo peruano lo que el pueblo peruano está demandando, pero un pueblo peruano que al mismo tiempo no quiere volver a la inflación? Esto es, el problema de la inflación está resuelto y sin embargo diría el peruano que tengo en mente, y sin embargo los problemas del Perú no están resueltos. No quiero resolverlos volviendo a la inflación,
pero quiero resolverlos. Y como quiero resolverlos, manifiesto mi descontento. Y ese descontento se traduce en que el sistema político es frágil. Antes el sistema económico era frágil. Ahora en Perú el sistema político es frágil. Ahora, el caso de Perú puede ser equiparable, y usted por supuesto me corrige cualquier cosa, a Paraguay. Paraguay tiene un sistema político un poco más sólido que el de Perú, por lo menos no tiene los escándalos que tiene el de Perú, y tiene relevos más o menos ordenados. Sí. Pero el modelo es parecido, sin lo extractivo incluso. ¿No vamos hacia esos modelos? Paraguay, Perú, ahí sociedades con 70% de personas bajo la pobreza, desigualdad, poca presencia del Estado. Bueno, ahí es donde yo creo que es muy difícil que la Argentina, que la sociedad argentina acepte un patrón productivo paraguayo. No va a poder ser. Digo, Argentina ha tenido y tiene todavía, no es que la ha perdido, tiene todavía una industria interesante, una industria atrasada productivamente, sí, pero de ahí a negar completamente, a poner una barrera y decir la industria es todo tongo, se dice ahora. Sí. La industria, tongo. Esas cosas. La industria es todo tongo. Bueno, yo no comparto esa idea y además creo que ahí va a haber una línea de resistencia. Eso no va a poder ser a largo plazo. Cuando digo a largo plazo, quiero decir no muy largo plazo. Tengamos en cuenta que Milei es un presidente de 1 año y medio, digamos, para redondear. Sí. Estamos acercándonos a 1 año y medio. Es muy poco todavía. Es muy poco. Si ustedes piensan qué significaba 1 año y medio en el gobierno de Alfonsín, era, Nada, todavía no había llegado el plan austral, quiero decir, o estaba llegando, en 1 año y medio estaba llegando el plan austral. La convertibilidad en 1 año y medio. En Menem todavía no había llegado a la convertibilidad, quiero decir. Todavía no sabíamos quién era Néstor Kirchner, no sabíamos qué iba a ser el kirchnerismo a 1 año y medio. El kirchnerismo a 1 año y medio, a mí me despertaba mucha simpatía. Digo, la política económica, yo nunca me acerqué a Néstor Kirchner, soy amigo de Roberto Lavagna, hace mucho que no lo veo, pero soy amigo de Roberto Lavagna, y yo veía una economía funcionando muy bien, con los superávit gemelos, con tipo de cambio real alto, con inflación baja. Yo quiero recordar una cosa. Cuando Néstor Kirchner llegó al gobierno, entonces no es virtud de Kirchner, sino más bien del proceso previo, la economía crecía al 8% anual y la inflación era 4% anual. Perdón, Cuando después dijimos tasas chinas, no estábamos diciendo una tontería. De verdad, era una economía estabilizada y con tasas chinas. Yo creo que en junio del 2003, que fue el primer dato de crecimiento económico que asumió, el crecimiento fue 13%. Bueno, por tasas chinas. Sí, más que chinas, digamos. Tasas mágicas, en llamémoslas. China, para hacerse populares, los dirigentes sí estamos creciendo tasas argentinas. Bueno, pero entonces quiero volver al punto. Sí. ¿Quién podía decir en ese momento que, digo lo que pienso de lo que fue después la evolución de los gobiernos kirchneristas, quién pensó en ese momento que el kirchnerismo iba a ser una regresión nacional popular anacrónica? Quiero subrayar la palabra anacrónica, porque no tengo nada en contra de la tradición nacional popular. Pero yo no podía imaginar que eso iba a terminar en una especie de regreso a los 40 y los 50, cuando en los 40 y 50 esa política tenía sentido, pero en el 2009, 2010 no tenía sentido. Pablo, a ver, algo de lo inmediato y después algo te pregunto otra cosa más. Cuando vos decís, está bien, puede ocurrir que esa idea de recuperamos Potosí y con eso viajamos a Miami, a Florianópolis y repartimos comida, eso puede ocurrir, pero es el mito que venimos de que se descubrió Vaca Muerta. Es como un horizonte que se va alejando cada día más, uno mira, sí. Y entonces en el medio hay un tránsito por el cual uno se pregunta.
Y en ese tránsito hay dos miradas cuando uno escucha el debate entre economistas, y sobre todo entre economistas ortodoxos, hay un debate muy rico ahí, que es la mayoría de los que no están en el gobierno te dicen comprar reservas, no importa que suba ahora un poco la inflación, paga ese costo, porque después eso si no lo haces te va a generar un problema muy serio. Milei es de los... el más explícito fue acá con Jairo, hablando Joaquín Cotani hace 2 semanas, que Cavallo lo cita en un informe posterior. Pero Broda, Giacomini, Lacunza, casi el que se te ocurra. Y los economistas del gobierno hay algunos que dicen, no, vamos a poder juntar reservas porque va a entrar tanto del campo, que el dólar blend nos va a ahorrar tanto, qué sé yo. Hay algunos. Pero hay uno, que es Milei, que dice, no me importa sumar reservas. Olvídense, las reservas no sirven para nada si uno no interviene. Con lo cual, por mí que el dólar esté baratísimo, porque eso no me va a generar ninguna crisis. Es verdad que Milei miente mucho, hasta se divierte mintiendo. Vos te das cuenta que es alguien que está así, dribleando y miente, sin ningún problema. A los gritos, insultando, con lo cual tampoco hay que tomarlo al pie de la letra, pero en los hechos, cuando todo el mundo dice, che, el dólar barato te impide juntar reservas, es un incentivo a la recesión, etcétera, etcétera, él te dice, no, y va bajando el dólar. Entonces, cuando todos dicen subilo o guarda que tenés un problema, ya lo tuviste, insiste por la misma vía. Cuando vos decís eso sin productividad, no es sostenible en el tiempo, ¿no te da miedo que en los próximos meses o un poquito más allá tengamos una crisis importante como la del 82 en Chile, por ejemplo? Primero, estás hablando de lo que usualmente se llama atraso cambiario, ¿no? Sí. Que es la brecha justamente entre productividad y un tipo de cambio que no se alinea con la productividad. El atraso cambiario es una unanimidad argentina. Quiero decir, no es la política de Milei. Fue la de Macri. No, vamos atrás. Fue la política de Perón, pero también la de Videla, y también la de Frondizi, para poner a alguien en el medio. Y también la de Krieger-Bacena cuando fija el tipo de cambio y se le va atrasando, después cae por otras razones, cae porque lo derrocaron los obreros mejor pagos del país, como él dijo maravillosamente. Fue la política cuando yo estuve en el gobierno de Alfonsín. Nosotros hicimos el Plan Primavera con el intento de atrasar el tipo de cambio. ¿Para qué? Para llegar a las elecciones bien. Milei es atraso cambiario, Menem fue atraso cambiario. Quiere decir, la galería del atraso cambiario no tiene homogeneidad política. No hay homogeneidad política en el atraso cambiario. Es Malvinas, Scaloni y atraso cambiario. Y dicho esto, entonces déjame ponerlo a Milei en esa galería, atendiendo al hecho de que es un presidente en tránsito. Y siendo un presidente en tránsito, yo le tengo que conceder a él, imagino, la chance de que él piense que puede llegar con un tipo de cambio muy atrasado a la elección intermedia, ganar la elección intermedia y después hacer una corrección. Ese es el objetivo, en definitiva. Si ese es el objetivo, es el objetivo de todos. No hagamos de Milei un caso particular cuando fue todos. Cuando Videla dijo, che, pero qué lindo que es esto. Qué lindo es esto de que la clase media, él no podía descubrirlo por vía del voto, que la clase media le guste el mundo la Argentina en la que está viviendo, ¿no? La plata dulce, digamos. Entonces, si todo lo que está haciendo es jugar con intervenciones en los mercados futuros, no quiero entrar a discutir economía, pero si todo lo que está haciendo es usar los recursos políticos y económicos que tiene para mantener el tipo de cambio bajo y ganar las elecciones, y yo digo, estás en la galería de todos. No me importa que sos libertario, nada, lo entiendo. Sí me preocuparía si eso después intenta mantenerlo. Yo tengo la sospecha de que él lo va a corregir. Y cuando digo él, si me permiten un segundo, yo tengo una visión de cómo funciona el gobierno en materia económica. Y se las quiero contar.
Yo creo que es así. Milei tiene ideas propias. Por decirlo con un eufemismo, originales, llamativas, digámoslo así. Y tiene un equipo económico extraordinariamente convencional, y en lo convencional, sólido. El presidente del Banco Central es una persona sólida. Daza es una persona sólida. En general es un equipo sólido. Entonces yo imagino que Milei viene con un exotismo, va al quinto piso, fue Carlos Torres, ¿no? Va al quinto piso o van a Casa Rosada y Milei dice, no, porque dolarización endógena. Entonces hay 5 personas que dicen, ¿cómo hacemos para adaptar nuestro programa a ese lenguaje ridículo? ¿Qué quiere decir dolarización endógena? Después podemos hablar un minuto de qué quiere decir. No quiere decir nada. ¿Qué quiere decir competencia de monedas? Esto ya estoy discutiendo con algunos amigos economistas. Para mí no quiere decir nada. Entonces después dicen, estamos tratando de armar la cosa para que el discurso del presidente se adapte a lo que es un programa económico bastante razonable de estabilización. Y así día tras día, y se levanta Bausili a la mañana y habla con el ministro de Economía, Caputo, y dicen, ¿y ahora con qué nos vendrá? Atención. No, esto no es información. No, es interpretación. Estoy interpretación, imaginación, está todo bien, está todo bien. A ver, y lo segundo, ya pensando, porque todo es una especulación, andás a ver, ¿no? Pero cuando vos decís, no me gusta la Argentina que va, la historia del Potosí, los viajes a Miami, etcétera, ¿no es probable que, a ver, cuando uno lee tu libro con Lucas Liat sobre los ciclos de la historia económica y uno ve ese desarrollo que también la Argentina crece en base a riqueza de materias primas, exportación de materias primas, pero sobre eso va construyendo primero industria vinculada a eso, claro, y después una industria ya separada del campo, ya una industria mucho más potente. Perdóname que te interrumpa, la Argentina es mejor que lo que creemos. Yo te quiero decir algo sobre el título del libro que vos acabas de citar, El ciclo de la ilusión del desencanto. Ese libro no es casual que tenga ese título y no un título que diga la monótona decadencia argentina. Está hablando de ciclos, de sobresaltos, de una Argentina que de pronto va para arriba y todos nos entusiasmamos y después va para abajo y todos nos deprimimos. Ese es el título del libro y ese es el contenido del libro. No es una Argentina decadente. Después podemos discutir si además es decadente. Pero yo creo que lo que más me llama a mí la atención sobre la Argentina es el sobresalto. Es la volatilidad. No es la monotonía. ¿Cómo pasamos de un momento a otro? Así. Sí. Ahora, Milei dice que todo es decadencia. Hasta que llegó él, todo es una catástrofe. Milei coloca la palabra decadencia hace 100 años. Sí. Y eso tiene que ver con el último libro. Con el libro que usted acaba de publicar, sí, la época del, no sé, del radicalismo de Irigoyen. Sí. La época del radicalismo como movimiento nacional popular que se consideraba, en el caso de Irigoyen, a sí mismo como la representación de la Argentina entera. Yo escribí ese libro para transmitir un mensaje. El mensaje es: Argentina es un país que desde 1930, y tomo acá palabras de Tulio Alperín Dongui, que es como el historiador argentino indiscutible. Tulio tenía palabras para describir el 30 al 60. Por momentos decía guerra civil larvada. Esas palabras hacían alusión al hecho de que la Argentina había tenido una larga etapa histórica de guerras civiles. 51 años de guerras civiles entre 1910 y 1980. Muy poco transitadas, muy poco discutidas. Muy poco estudiada. Sí, estudiada sí, pero no la incorporamos como parte de la constitución de nuestra personalidad política y económica. No lo hacemos. Entonces él usa la palabra guerra civil larvada para decir que no es guerra civil, pero sí para decir, y aquí está la otra frase de Tulio, negación recíproca de legitimidad. No sé si se entiende. Yo no te reconozco a vos
al otro, no reconozco al otro como un actor central de la vida política. ¿Y por qué lo escribí? Yo no hablo una palabra del presente en ese libro, pero ese libro quiso ser una evocación de una Argentina permanente, de una Argentina permanente de nuevo, no monótonamente así, ¿no? Porque 1983 a 2003 no sé si fue así, podríamos discutirlo, pero el peronismo y su caída fue así. Yo cuando veo televisión en estos días, porque yo soy un hombre grande que mira televisión, cuando miro televisión en estos días, me hace recordar a septiembre del 55. Me hace recordar a la negación del peronismo. El peronismo no existe más. La gente de bien no... La fuerza del cielo. No, pero no estoy hablando de la fuerza del cielo, estoy hablando de... Claro, porque el macrismo dice lo mismo. Decenas de políticos y decenas de periodistas diciendo, por fin nos vamos a sacar de encima, ficha limpia, ¿no? Nos vamos a sacar de encima, ¿qué cosa nos vamos a sacar de encima? ¿Nos queremos sacar de encima el peronismo? ¿Nos queremos sacar de encima a Cristina? Esto tiene que ver con el hecho de que además yo creo que ficha limpia... hay mucho para discutir acerca de si es un buen proyecto o no. Yo tengo serio... Te escuché. Sí, vos sos muy contundente, yo soy un poco menos contundente. Porque sos un profesor. Pero el hecho es que yo me asombra ver cómo se niega al otro, ¿no? El otro puede ser un mamarracho, sí, pero todos hemos sido mamarrachos. Cuando yo dije que fui funcionario del gobierno de Alfonsín, voy a agregar algo. Yo fui funcionario del gobierno de Alfonsín y fui funcionario del gobierno de la Rúa, con lo cual debo decirle a quienes nos están escuchando que fui corresponsable de una hiperinflación y corresponsable de una hiperdeflación. Así que llevo todas las cocardas conmigo, ¿eh? Y sin embargo acá estoy hablando. Y lo que quiero es que podamos conversar. Ahora, si me preguntás qué probabilidades le doy a que la Argentina recupere una conversación pública, un diálogo público, que la clase política recupere una conversación y un intercambio y un diálogo, y estoy empezando a deprimirme, ¿no? Vos sabés que cuando yo no leí todo el libro, pero te voy a decir lo que me transmitió lo que leí. Te transmite impotencia. ¿Por qué? Porque la democracia con el voto universal masculino, ¿no? Que genera la llegada de Irigoyen al poder, se produce por el quiebre dentro del orden conservador. Hay una interna y un sector del orden conservador que dice, me sirve apoyarme en los radicales para derrotar a los otros, y además finalmente no podemos dejar a los radicales afuera, que son muchos. Entonces abren. Y se produce a partir de ahí dos miradas. La mirada de Irigoyen, que es yo soy el pueblo, y todos estos que quedaron atrás son la oligarquía, el régimen o lo que fuera, y entonces no los reconozco como tales. Y la mirada de los que tenían el poder, que empiezan a sentir como una violación que esa negrada, por radical, claro, estuviera en el poder. Y en esa confusión o en ese intercambio de negaciones recíprocas, como decís vos, hace que sea imposible, porque uno no le reconocen a otro y otro lo reconocen a uno. Y cuando vos estás leyendo eso, vos estás leyendo la relación entre el poder tradicional y Cristina. Por ejemplo, Cristina no reconoce que Clarín sea parte de la Argentina, porque estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Y la justicia, Clarín y los grandes empresarios dicen, no, a esta se la vamos a cobrar mucho más que a cualquier otro. Y entonces se da una situación imposible, que todos tienen argumentos para decir por qué el otro es un demonio, porque todos empiezan a transformarse en eso. Totalmente, todos somos demonios. Con Alfonsín pasa lo mismo, aunque yo creo que Alfonsín tenía una utopía más inclusiva. No era tan taxativo como Cristina, pero lo trataban como de esa manera, era un comunista Alfonsín, yo me acuerdo, esas campañas terribles. El desprecio con el que habla Milei de Alfonsín es el desprecio al cual alguna vez lo escuché hablar a Macri de Alfonsín, aunque no públicamente, y el desprecio con que los empresarios hablaban de él como un tipo menor. Entonces, ese como... ¿viste? Vuelta y a chocar el siempre. tema es si se puede salir de esa lógica, ¿no? Yo el otro día me entusiasmé con una foto, a lo mejor habla de mi inocencia, mi candidez, la de Frigerio tomando mate con Kicillof.
digo, mira, parecía una foto normal. Y después cuando subieron al estrado, dijeron cosas completamente distintas. Pero 5 minutos antes, la imagen es Kicillof dándole un mate a Frigerio que está al lado, sin mirarse, como algo muy natural. Digo, ¿en algún momento se podrá establecer algún tipo de conversación? Yo creo, me parece que llegué a decirlo al pasar hace un ratito, estoy volviéndome un poco escéptico. Hay algo curioso en ese escepticismo, que es lo siguiente. Milei, cuando yo iba a poner seminarios de historia, qué sé yo, hace 5 o 10 años, Europa, lo que fuera, ¿verdad? La pregunta que me hacían era, ¿qué es el peronismo? La curiosidad era qué era el peronismo. Debo decir que hemos avanzado. Ahora no me preguntan qué es Milei, me preguntan cómo le va a Milei. ¿Y por qué? Porque lo pueden lo pueden normalizar, lo pueden identificar como parte de una corriente política mundial. Es igual que Trump, igual que Meloni, no sé, que Bolsonaro, que Orban. Sí. Entonces está ubicado en una corriente de pensamiento mundial. En ese sentido, nos hemos vuelto más, así como nos vemos a nosotros mismos y nos asombramos de algo que nos resulta misterioso, por lo menos a mí, te miran desde el mundo y dicen, sí, te puedo colocar en un casillero. Populismo de derecha. Ponele. Claro, ponele. No sé qué quiere decir, pero te puedo colocar en un casillero. ¿Y qué querés que te diga? A mí el problema que veo es que la ausencia de conversación para resolver problemas, y por eso mi escepticismo, no está empezando a ser un problema no argentino. Entonces, cuando yo en el libro, en La imposible República Verdadera, cuento la historia del desencuentro, que es un desencuentro incluso dentro del irigoyenismo finalmente, porque Irigoyen cae el día que los irigoyenes dicen, basta de Irigoyen, basta de este viejo, ya nos tiene podrido, el viejo ya nos tiene podrido. ¿Qué pasó con Perón? Cuando hablamos de desencuentros, recordemos que la Argentina tuvo 18 años de proscripción de Perón, que no se lo podía nombrar en los diarios, y que a la vez Perón hizo cosas salvajes desde el gobierno y desde el llano, que alentó la violencia, que fundó la AAA. Quiero decir, mientras no nos digamos todas estas verdades, o alguien empiece a decir todas estas verdades como forma de desencuentro, no va a poder ser. Porque hoy estamos en la etapa, saquémonos de encima a ese monstruo que se llama Cristina, a quien yo no voté nunca. Estamos en la misma situación. Es una ilustración. No la voté nunca. Creo que gobernó muy mal. Creo que tiene un sentido épico de la política muy astuto. Le tengo mucho respeto como figura política. Que la llevó por un mal camino de gobierno y que cada vez se disgrega más como es su liderazgo político. Un problema que yo tengo con los amigos de Milei, no necesariamente con el mileísmo, es que tienden a ver la realidad del siguiente modo. Milei está acá y es lo nuevo. Pero lo que va y lo que puede venir a cambio es el monstruo del pasado. Pero ¿por qué no podemos pensar que la alternativa a Milei también sea algo nuevo? Quiero decir, Alfonsín fue lo nuevo, Menem fue lo nuevo. Milei es lo nuevo. Bueno, desde ya, Milei es lo nuevo, pero ellos lo dicen. Pero además, qué sé yo, Kirchner fue lo nuevo, Menem fue lo nuevo. Todos fueron de alguna manera outsiders que cambiaron en parte la Argentina. Entonces, mi discusión con los amigos de Milei es que tanto susto con lo que está del otro lado, deja de tomar en cuenta el hecho de que lo que está del otro lado va a tener que cambiar. Porque si no, Cristina, el kirchnerismo, va a ser como el APRA peruano. Va a desaparecer del mundo de los... ¿Cómo?
Todos los movimientos nacional populares de América Latina desaparecieron. El varguismo no existe. El APRA peruano no existe. Pero reaparece con Lula. Pero el varguismo no existe, pero en algún momento aparece de otra forma. Es lo que dice él. Pero tiene que transformarse, tiene que transformarse. Me interesa lo de Lula. Me interesa lo de Lula. Lula es efectivamente la continuidad, mejor dicho, la renovación de aquel pensamiento varguista. Pero Lula, en noviembre del 2002, se sentó con Fernando Enrique Cardoso y dijo: voy a dejar al mismo presidente del Banco Central. Espera, vale, no solo eso, el Lula de hoy existe porque no es lo mismo que el Lula del 2002. Además. O sea, solo existe aquello que se transforma, no hay manera de que... Eso vale para el kirchnerismo, por ejemplo. Yo, por ejemplo, lo veo a Kicillof y le digo, pero está bien que... Yo entiendo que vos quieras renovar el peronismo, pero primero se lo renueva desde un discurso nuevo. Y yo todavía no veo el discurso nuevo en Kicillof. Ojalá exista en algún otro, a mí no me importa en quién. Yo digo que esa corriente, vamos a llamar el mundo, la expresión, la representación de lo plebeyo, tiene que renovarse. Déjame decirte una cosa para cerrar por mi parte. Ayer estuvo acá Kicillof, con la consigna rara para un programa de radio de que él venía a hablar de su libro sobre Keynes, y no de actualidad, aunque Reinaldo sobre el final lo obligó a hablar de actualidad. Y él habló sobre su libro de Keynes, que es un libro que escribió hace 20 años. Es su mirada es su tesis doctoral sobre la teoría general de, no sé, de la ocupación, el dinero y la riqueza, creo que es. Y él dijo, ¿sabes cuál fue la principal revolución de Keynes? Que para mí resultó muy interesante para pensar también el cerebro de Kicillof. Que dijo que la teoría económica depende del momento, que no hay una teoría económica que sea aplicable para todos los momentos. Con lo cual, yo te podría decir... Pero eso está muy bien. Claro, pero dicen, yo te podría decir que hubiera aplicado el Keynes de 1930 al día de hoy si esa teoría valiera, pero esa teoría ya no vale porque las circunstancias cambiaron. Entonces, no hay teoría económica que resista el avance, la aparición de multinacionales, la aparición de la criptomoneda, la aparición de la fuga de capitales, todo lo que pasó desde Keynes hasta acá. Perdóname una pequeña... Sí. Solo con lo cual vos podés entender que la cabeza de él es, yo tengo una serie de herramientas económicas, pero depende de qué esté pasando en el mundo, depende de qué esté pasando con el Estado, depende de cómo esté la finanza internacional, depende de mil cosas que no son las que pasaban. Por eso cuando él dice hay que buscar una melodía nueva, me da lo poco que puedo ver de un cerebro bastante hermético y de un grupo humano muy hermético, es que depende. La política económica depende. Y eso... A mí me parece muy bien esa idea. De hecho, por ejemplo, toda la industrialización protegida en la Argentina la comenzaron los conservadores, Federico Pinedo y Previch en los 30. Quiero decir, depende. Keynes tiene una frase en el sentido que estás mencionando vos, interesante, que le dice a un interlocutor: cuando las circunstancias cambian, yo cambio, ¿usted no? Que es eso, es lo que contaba ayer Axel Kicillof. Ahora, estoy esperando que alguna vez cante la melodía. Todavía porque no está anunciando todo el tiempo una melodía. Hay una especulación política, hay una especulación política ahí. Puede ser. Y no perder al sector tradicional que acompaña a Cristina. Pero me parece que, cualquier persona inteligente tiene que darse cuenta que no volvés a seducir a la población después de la ruptura que hace Milei con lo mismo. Totalmente. Con lo mismo, ¿no? Pero por eso digo, a los del otro lado, entiendan que van a tener como adversario algo novedoso. No va a ser lo que ya vimos. Hay, si se quiere, falta de imaginación entre los amigos de Milei, entre los amigos políticos de Milei. Es para escucharlo todo el día. Sí, son todas ramificaciones que se abren. Sí, totalmente. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Y recomendamos el libro nuevo, ¿no? El libro nuevo o cualquiera de los anteriores. La Imposible República. No. El nuevo, está vendiendo el nuevo. Están agotados. Él está vendiendo el nuevo, el nuevo. La Imposible República Duradera, 1903-1930, es muy interesante. Para mí el mejor es Los siglos de la ilusión y el desencanto. Para mi formación, ese libro me cambió de verdad. El de Alfonsín es muy bueno también, cualquiera. Pero sobre todo este último. Gracias, profe. Gracias a ustedes. radioconvoz.com.ar 899
Radio con Vos. Ya llegó mayo y el Torcuato Tazo festeja sus 30 años con la mejor música. Jueves 8, Willy González, Mario Uso y Manu Sija juntos. Concierto debut en el Tazo. Viernes 9, Cucuza Castielo. Sábado 10, última función de Ariel Ardí. Domingo 11, a pedido del público, nuevo show de Sandra Mianovich, homenaje a Chico Novarro. Entradas en www.torcuatotazo.com.ar. La mejor música en un solo lugar. Vení a Sodimac y aprovecha el especial construcción para remodelar tu casa. Hasta el 11 de mayo tenemos hasta 25% off y 6 cuotas sin interés en seleccionados de pinturas, pisos, baños, herramientas, materiales de construcción, electricidad, aberturas y mucho más. Concreta tus proyectos al mejor precio y con la mejor financiación. Te esperamos en Sodimac. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuestas.